con los ojos puestos al norte. En la pampa hay un pueblo, con sus lagunas rodeado, estoy feliz y vivo contento. Con sus lagunas rodeado, yo estoy feliz y vivo contento. Por su avenida Mulalli, a la estación llegaré. Pasando la 2 de marzo, paseo de inmigrantes, yo caminaré. Realico, como te quiero, que aun estando lejos no te olvidaré. Pero muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va a todos ustedes, querida teleaudiencia de Historias de Vida, de este programa tan maravilloso y que nos ha dado tanta satisfacción? Y estamos acercando a todos ustedes gran parte de nuestro territorio de la Argentina y también mostrando nuestros lugares donde uno vive. Así que hoy vamos a regalarles, como los tenemos acostumbrado, una historia de vida maravillosa. Y ahora sí, podemos empezar a desandar esta nota del día de hoy con la protagonista que tenemos. Y les tengo que adelantar que nos hemos dado un lujo. Hemos tenido la posibilidad de viajar a la ciudad de Buenos Aires, de que nos abrieran las puertas de un taller de cine y televisión, y poder estar ahí grabando esta historia de vida que le vamos a estar brindando el día de hoy. Y hemos estado entrevistando a la señora Michelina Oviedo, quien es guionista, es cineasta, es productora, bueno, un vasto currículum, es psicóloga, y hemos tenido la posibilidad de estar con ella en Buenos Aires, pero también de estar y entrelazar una amistad desde acá, desde Realicó. Pero vamos a empezar a vivir o revivir esta nota con todos ustedes y después ustedes serán los que sacan la conclusión. La verdad que es un placer poder estar acá en estos estudios soñados, sí, ¿no? Aquí en Buenos Aires, ¿no? Y en Buenos Aires, que amo tanto, charlando contigo para llevarte de nuevo a Realicó. A Realicó, claro, porque acabo de llegar. Michelina, yo quiero que nos cuentes un poco dónde naciste, cómo estuvo conformada tu familia. Bueno, yo soy del interior, como se dice a veces, nací en Sespeña, en el Chaco, pero después viví un tiempo en Rosario, vivimos con mis padres y mi hermano que nació en Rosario y nos fuimos a vivir a Mendoza. En Mendoza. ¿En qué parte de la ciudad de Mendoza? En Godoy Cruz, ahí nomás, es el centro casi diríamos. Y de ahí, ahí terminé la secundaria, hice 2 años de universidad de psicología y después me vine para Buenos Aires, porque quería estudiar en la Universidad de Buenos Aires. Allí interrumpí la carrera para viajar. Y viajé por Europa, por África, por todos lados, de mochilera. Fui hippie. En la época de los hippies. En la época de los hippies, sí. Después, al regresar, terminé la carrera de psicología, pero antes de terminar la carrera me encontré con la posibilidad de hacer cine, que me fascinó. Entonces ahí me di cuenta de la importancia que tienen las experiencias tempranas en la vida de uno, ¿no? Porque yo me crié en un cine en Sespeña. Mi abuelo tuvo los primeros cines, la confitería, y bueno, mi mamá trabajaba ya de maestra y me daba de mamar en el cine cuando venía de trabajar. Así que yo veía una película por día, quieras o no quieras, prendida de la teta de mi mamá. O sea que si eso se le puede llamar mamar cine, bueno, eso fue lo que me pasó. Sí, creo que se me configuró antes el inconsciente como un film, como de largometraje, que como un discurso, digamos, ¿no? Y también valoré mucho esta experiencia cuando empecé a hacer cine, porque la primera vez que miré a través de una cámara no podían sacarme, me quedé como hipnotizada.
Es un mundo que te atrapa. Que me atrapa, sí. Y después, bueno, terminé la carrera de psicología y la terminé porque no podía seguir haciendo cine, debido a que había trabajado con el grupo Cine Liberación, y estaban todos proscriptos, exiliados, y con, bueno, el Rengo Salguero, que le decían, como era un poco la cara oculta del grupo Cine Liberación, se mantuvo más tiempo. Pero ya cuando él se fue, digamos, mi experiencia laboral, que trabajamos como 3 años, donde aprendí a hacer de todo, montaje, cámara, todo, aprendí a hacer todo. No era no era una buena carta de presentación. Claro, no la podías. Es más, era peligrosa, así que tenía que hacer de cuenta que eso no había sucedido. Pero cuando me despedí de Salguero, que se fue del país, se iba para Brasil, me dijo así: aunque no tengas una cámara, nunca dejes de filmar. Y bueno, eso se comprendía, para mí era fácil de comprender, porque era que mis ojos filmaban todo el tiempo, aunque no tuviera una cámara. Aprendí a hacer el encuadre con las manos y me manejaba así. Entonces, cuando me tocó empezar a trabajar como psicóloga, que aún no había vuelto la democracia, empecé a trabajar con psicodrama. Entonces me sentía como una especie de haciendo cine virtual, ¿no? Porque el psicodrama, la puesta en escena, el trabajo en los hospitales. ¿Te anticipaste al cine virtual? Un poco. Y con esto de que hacía cámara con los ojos, bueno, cada vez que caía una Super 8 o lo que fuera en mis manos, yo igualmente trataba de filmar lo que fuera. Me acuerdo que tenía una islita de ediciones Super 8 chiquititas microscópicas en mi casa. Experimentaba y hacía que nunca pude dejar el cine, de verdad. Y de ahí, bueno, entonces aparecí en Cuba porque me casé con una persona que había estado presa, un preso político, a quien ya había conocido en la Facultad de Psicología, y bueno, y él tuvo que ir a Cuba a operarse de la nariz, porque la tenía muy estropeada de tantos golpes que había recibido. Bueno, y mientras estaba allí él internado, bueno, se abre la Escuela de Cine de García Márquez, y claro, para mí era como, no sé, un chico volver a nacer. Solo en un kiosco, por ejemplo, Claro. ¿no? Sí, fue así un entusiasmo y bueno, entraba yo en una de las categorías propuestas por la escuela, que era para gente que tenía experiencia en cine, pero no una formación académica. Entonces empecé a hacer esos talleres que se llamaban talleres experimentales, y como cualquier tallerista vivía en la escuela. Entonces mi marido internado y yo viviendo en la escuela, así que todos los días, en vez de dormir en la escuela, me iba al hospital a verlo y así. Hasta que me contrataron en la escuela para trabajar, porque necesitaban a alguien de mi perfil, de mi doble perfil, psicóloga y cineasta. ¿Por qué? Porque en esa escuela convivían más de 30 culturas. Y el director, Fernando Birri, decía: no quiero que sea Torre de Babel, quiero que haya comunicación. Claro. Entonces los alumnos, que eran del mundo capitalista, la mayoría, porque de Cuba solo había 5, como igual el máximo era 5 por país, y Cuba era un país más, ya habían echado a 2 psicólogos, porque no entendían el mundo capitalista. Y bueno, así fue como me ofrecieron trabajar ahí, que fue una oferta inesperada para mí. Y mi marido entró como grupo familiar mío, y al poco tiempo también se ubicó a partir de lo que él sabía, que tenía que ver con el periodismo, con la prensa y con las relaciones internacionales. Entonces, bueno, trabajamos los dos ahí nacieron mis 2 hijos menores. Yo ya tenía una hija que también fue a Cuba conmigo, que había sido madre soltera, digamos. Y bueno, y después pasaron 4 años estando en esa escuela, que era una especie de... O sea, era como una mini ciudad del cine, donde si no se estaba filmando, se estaba proyectando o viendo películas. O sea, siempre había una actividad. Y permanente, porque no había otra cosa para hacer. No había otra cosa para hacer que no fuera hablar de cine, o hacer cine, o pensar en cine. Y bueno, también por este doble perfil mío participaba de las reuniones de plan de estudios, que había un jefe de área de cada área del cine, digamos, montaje, fotografía, etc.
y yo estaba allí para también asesorar sobre cómo armar un plan de estudios. Y durante 4 años, una vez por semana, 4 horas cada vez, hablando de esto, terminé siendo licenciada en plan de estudios, decía yo, porque no era mi especialización, pero lo tenías que hacer. Pero lo tenía que hacer y aprendí muchísimo de todo lo que es el debate sobre las escuelas de cine, hasta dónde formación humanística, hasta dónde formación técnica. Sé que hay tanto por aprender cuando uno habla de escuela de cine, ¿no? Y de cine. Conocer, como vos decís, porque es nuevo el cine, entonces no hay libros. No hay material. No hay material, porque el cine tiene 100 y piquito de años y la enseñanza del cine debe tener 35. El primer libro de guión debe tener 35 años más o menos. O sea que algunos maestros, llamémosle, del cine ya han fallecido, como Kurosawa, pero otros están vivos haciendo cine, como Woody Allen. Entonces los pioneros del cine están ahí, si no se murieron hace poquito en estos años, están terminando sus vidas y dejándonos un campo de experimentación, podemos decir, abierto. Porque está todo para investigar, todo para experimentar. A mí me apasiona la investigación. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que más te gusta en lo que es cine, en lo que respecta al cine? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Por más que ya me di cuenta que te gusta todo. ¿Qué es lo que más disfruto, tal vez, del proceso? Y bueno, disfruto mucho de la escritura, del guión. Hice durante tanto tiempo guión, porque, bueno, finalmente al llegar acá abrí una escuela de guión, que me fascinó todo lo que era investigación, de lo que va del tener una idea, una imagen, hasta la llegada a pantalla, digamos. ¿Cuál es el proceso de degradación que se sufre? ¿Cómo es que hay que escribir para que, claro, es un área completamente virgen. Me gusta el guión, me gusta mucho la dirección. Me parece que está bueno alternar las dos cosas, porque durante un rodaje uno vive muchas cosas que son mágicas y que además es de una enorme sociabilidad, digamos así. Historias de vida, donde vos podés ser el protagonista. Relatos, historias, oficios, vivencias, anécdotas. Historias de vida que hicieron, hacen y harán patria. Estoy feliz y vivo Desde Realicó. Arte es una caricia para el alma. Es un mimo que debemos hacernos. María Angélica te invita a que te inscribas en el taller de arte creativo, dibujo y pintura, pintura al óleo, técnicas mixtas, modelado, falso vitró, artesanías, mosaicismo, fotografía, entre otras técnicas. Inscripciones abiertas para niños y adultos desde 4 años en adelante en María Angélica Producciones. Siempre es tiempo de aprender. María Angélica quiere que te encuentres con el verdadero arte y ese arte está dentro tuyo. Descubrilo. María Angélica te espera en Realicó. Teléfono 2302 55 64 33. Más cerca tuyo. Seguimos brindando nuestros beneficios de acción social. Descuento del 50% en medicamentos sobre el valor reconocido del SEMPRE. Coseguro para estudios médicos. Montos para tratamiento odontológico. Plantillas ortopédicas y lentes recetados. Cubrimos 30 sesiones de kinesiología y 42 de psicología al año. Y además, ofrecemos ayuda económica para afiliados que necesiten traslados por razones de salud. UTELFA, Unión de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Estamos trabajando para vos. Señores asociados, sus apreciaciones y aportes nos ayudan a proyectar más servicios solidarios. La Copagua le agradece su compromiso al dar aviso de roturas de cañerías, pérdidas y obstrucciones cloacales, y por su consideración con el servicio de recolección cuando se trata de residuos no habituales. Copagua, creciendo con raíces solidarias.
La prevención es una responsabilidad compartida. Evitar incendios forestales es esencial para la provincia. Las y los productores rurales tienen la tarea importante de mantener limpias las picadas perimetrales. Reduzcamos el riesgo de incendios en temporadas estivales. No esperemos a lamentar consecuencias significativas. Dirección General de Defensa Civil. Ministerio de Seguridad y Justicia. Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. Ha parecido, estamos de regreso de la pausa comercial y me parece que ya Michelina Oviedo los debe haber cautivado. La verdad que yo en algún pasaje de esta nota comento que nos ha unido dos espíritus, ¿no? Dos espíritus de bandoleros. El espíritu de Mate Cocido, quien ella ha hecho su película, y el espíritu de Bairo Leto, nuestro bandolero, entre comillas, pampeano. Y desde esta presentación que he hecho acá en Realicó y de esta charla y esta amistad que ha empezado a nacer, bueno, ha salido esta nota que nos pareció que no tenía desperdicio para poder dejárselas a todos ustedes. Pero vamos a seguir charlando con Michelina Oviedo, realmente que ha tenido una vida hermosa entre guiones, entre filmaciones y entre este trabajo tan lindo que es estar detrás o delante de cámaras. Yo quería tirarme de cabeza a dirigir, como quieren muchos jóvenes ahora, todos quieren dirigir. Y si uno no se detiene en la etapa de pensar lo que va a hacer, que es la etapa del guión, realmente yo creo que si hubiera hecho películas antes de aprender tanto de guión hubiera hecho desastres. Que el guión es fundamental, que es esencial. Y tantos años trabajando, investigando sobre específicamente guión, es como que sí, dieron su resultado. Por ejemplo, yo finalmente hice una película, que es la que estuvimos viendo en Realicó, Mate Cocido, que es una historia del Chaco, que me llegó muy de cerca. Mate Cocido tuvo recursos escasísimos para hacerse. Y para mí es un placer, te diría, enorme ver cómo la gente se concentra en la película. Increíble, y no vuela una mosca, porque está todo eso es guión. Está hecho con todos los truquitos y secretos del guión, como para que la atención no decaiga y que haya una buena comunicación entre la pantalla y el espectador. ¿Cómo surge esto de hacer esta película sobre la vida de Mate Cocido? Es que me lancé a presentarme a un concurso del Instituto de Cine, que era para gente del interior con historias del interior, y bueno, presenté mi Mate Cocido y gané. Pero bueno, ahí justo se cayó el país, entonces fue como una licenciatura. Yo soy licenciada en psicología y licenciada en Mate Cocido, porque el proceso que debió haber durado 1 año duró 5, así que... Bueno, pero lo concretaste. Sí, lo concreté como una licenciatura, digamos. ¿Todavía no fue estrenada en Buenos Aires? Sí, este año la estrené en Buenos Aires, ahora el 28 de mayo, que en realidad es una película que trata sobre un bandido que está fuera de la ley. Y mi película también quedó fuera de la ley, como el bandido, es expresiva, porque al no poderse subir a Fílmico, debió haber sido hecha en Fílmico y quedó fuera de la ley, quedó para circuitos alternativos que se llaman, donde hay sala de proyección de video. Entonces se presentó en el Tita Merelo, hizo en una semana un récord de espectadores, a la gente le gustó, la recomendó. Confieso que me sorprendí porque en el Chaco había tenido mucho éxito, pero yo pensé que en Buenos Aires no le iban a dar bola al tema de Mate Cocido, pero no, mucha gente. ¿Cómo enfocás la vida de este bandolero? Mira, tiene una investigación muy grande detrás. Justamente esto que te decía de la licenciatura, medio en chiste, pero llegué a tener un ropero lleno de material, porque la demora que había en la reorganización del país, yo la tomé como una demora positiva y seguí investigando. Y así fue como di con la mujer de Mate Cocido, con la Ramona y con el hijo. Entonces aquel guión que había ganado el concurso ya era chico, porque la investigación había excedido. Entonces, bueno, incluí en el trabajo a la Ramona y a su hijo,
y además, bueno, como que me inserté en su familia para poder lograr sus testimonios y nos entusiasmamos con el hijo de seguir investigando y realmente encontrar el paradero final de Mate Cocido, porque Mate Cocido desaparece en el año 40, claro, y eso fue lo que a mí más me interesó. Yo siempre digo que el cine es un proceso que va del núcleo, de la inspiración, del que le da la patada inicial, que en este caso correspondió a una guionista y directora, a veces puede surgir de un productor, y da todo, y atraviesa todo un proceso, ¿no es cierto? Poder expresarse cabalmente, conseguir su presupuesto, encarnarse en los actores, degradarse de acuerdo a las bajas o no tan bajas condiciones de producción que pueda haber, para finalmente llegar a una pantalla, yo digo, en todos los casos degradado en relación a la idea original, que siempre es mucho más poética y más linda, para que finalmente eso llegue a un espectador que, a mi modo de ver, el éxito de una película es que ese espectador se lleve esa semilla de inspiración del autor. Y yo creo que en este caso en mi película se cumple, porque la gente sale diciendo, ¿y dónde está Mate Cocido? Entonces, ¿dónde está? Y eso fue lo que a mí me movió, esa pregunta, pero ¿y dónde está? Entonces, bueno, esa pregunta hizo todo un proceso que duró años y finalmente cuando llegó al espectador provocó el efecto deseado. Es un ¿y dónde está? Que yo espero que resuene en otros lugares también. ¿Dónde están esos personajes que nos protegían, esos bairoletos que de pronto la gente le sigue llevando pedidos y flores a su tumba? Claro, porque el pueblo necesita, como decía el historiador Chumbita, de esos protectores, necesita creer que lo son. Y bueno, yo tuve que guardar el secreto que había encontrado a la Ramona porque ellos estaban ocultos y no me permitían hablar de esto hasta que no saliera la película, porque con la película quería quedar claro que realmente quién era Mate Cocido. Tenían miedo de las opiniones contrarias. Y bueno, finalmente trata de ser muy ecuánime, muy objetivo, si se puede hablar de objetividad, que no creo en esta, pero dentro de lo que cabe, le da un perfil a un Mate Cocido que ya era un ser anónimo, que no tenía tumba, destinado a la cultura, tiene varias obras de teatro, como 5 canciones, con estas 3 películas. Entonces es un mito ya que está, pero que no tiene lugar físico. ¿Cuántas personas actuaron en la película? Mira, te diría que todo el pueblo. La gente puso el sombrerito de la abuela, la puntillita de no sé dónde. ¿Pero no se tiene otro gusto cuando se logra así? Para mí sí, para mí sí, es una patriada cultural. Y me alegro mucho de haberla realizado. No sé si sería capaz de hacer otra, tal vez sí. Pero la alegría que yo sentí cuando se presentó la película y el pueblo reconoció a la Ramona y la abrazó uno a uno, y cómo esa mujer volvió a darle sentido a su vida. ¿Cuántos años tiene Ramona? Y hoy debe tener 87 casi. ¿Y el hijo? Y el hijo falleció el año pasado, él ya estaba enfermo cuando contactamos. Yo creo que la película le permitió vivir más años, porque se entusiasmó, se revitalizó, participó. Salió del anonimato. Claro, además tuvo esa alegría antes de morir, de saber que todos supieran quién era él. Así que para vos, doble mérito. Para mí doble alegría, diría yo. Y en Buenos Aires, cuando salía la gente del cine también emocionada, yo decía, bueno, para mí el cine tiene que ser un espejo de la sociedad. Y por eso me interesa mucho el cine local, que se pueda hacer en las localidades, en los pueblos, porque la gente necesita mirarse en un espejo, y el espejo es su historia, su memoria, su subjetividad, y de ahí el orgullo de quién soy, que el pueblo pueda decir, bueno, nosotros fuimos el pueblo que escondió y protegió a Mate Cocido. Somos un pueblo valiente, porque vino la gendarmería, se creó el primer escuadrón de gendarmería se llamó Sáenz Peña, y bueno, y resistimos a la gendarmería, y guardamos el secreto y protegimos a todo ese orgullo del pueblo, le da una identidad. Y así cada pueblo tiene su propio punto de orgullo, digamos así. Y en algún momento Bairoleto y Mate Cocido anduvieron juntos. Eso es lo que se comenta.
Dicen que sí, yo creo que sí, que anduvieron, pero que tenían un estilo muy diferente, y que entonces no congeniaron, intentaron. Entonces cuando Bairoleto fue al Chaco, porque allá había muchísima riqueza y además estaba controlado el bandolerismo por Mate Cocido, estaba organizado, digamos así, era un bandolerismo inteligente y organizado y no había muertes. Entonces a Bairoleto le interesó. Y yo leí también que había un tren que traía el algodón del Chaco para La Pampa, a las hilanderías de La Pampa, y que de acá salía ya hilado, digamos, hacia los puertos. Y habrá habido algún contacto, otros dicen que en una masonería en Buenos Aires, no sé. La cosa es que Bairoleto se va al Chaco y Mate Cocido le presta la infraestructura de hombres que tenían. Llegaron a reconocer 300 secuaces de Mate Cocido con nombre y apellido, más los otros que nunca se habrán identificado. Lo proveyó de hombres, de caballos, de armas, y le dijo, bueno, acá tenés todo esto, hacelo, yo no estoy de acuerdo, no me gustan los asaltos por sorpresa de esta manera, tipo al Far West americano, digamos, porque se van a defender, van a repeler el fuego, hay riesgo de que muera alguien. Efectivamente eso fue lo que sucedió. Entonces ahí quizá Mate Cocido le habrá dicho, bueno, mira, hasta acá. Y Bairoleto se tuvo que regresar, porque en realidad Mate Cocido no estaba de acuerdo con esos asaltos. A él le gustaban los asaltos inteligentes, que salían en la tapa de los diarios y la gente se mataba de risa. Sí, otra forma, otro enfoque, otra mirada. Sí, un estilo pacifista, muy pacifista. Cuando él decía, hay gente que dice, encañonado por Mate Cocido no temí por mi vida, porque sabían que él no mataba a nadie. Pero efectivamente nunca se lo juzgó por una muerte. Historias de vida, donde vos podés ser el protagonista. Relatos, historias, oficios, vivencias, anécdotas. Historias de vida que hicieron, hacen y harán patria. Estoy feliz. Desde Realicó, Historias de vida. Una producción de María Angélica Producciones. Arte es una caricia para el alma. Es un mimo que debemos hacernos. María Angélica te invita a que te inscribas en el taller de arte creativo, dibujo y pintura, pintura al óleo, técnicas mixtas, modelado, falso vitró, artesanías, mosaicismo, fotografía, entre otras técnicas. Inscripciones abiertas para niños y adultos desde 4 años en adelante en María Angélica Producciones. Siempre es tiempo de aprender. María Angélica quiere que te encuentres con el verdadero arte y ese arte está dentro tuyo. Descubrilo. María Angélica te espera en Realicó. Teléfono 2302 55 64 33. Alcohol cero al volante. Tu decisión, nuestra seguridad. Salir y divertirse está bien, pero la diversión no debería conducirte a un error fatal. Elegir no tomar alcohol es elegir la seguridad. Conducir responsablemente. Ministerio de Seguridad. Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. Evitar incendios forestales es una responsabilidad compartida. Con la llegada del verano, las altas temperaturas y la sequía aumentan el riesgo de incendios en zonas rurales y urbanas. En cada temporada estival, los incendios afectan miles de hectáreas y ponen en riesgo la vida de personas, animales y bienes. La mayoría de los incendios pueden evitarse. La prevención empieza con pequeñas acciones. No hagas fogatas en zonas no autorizadas. No arrojes colillas de cigarrillo encendidas. Y si ves humo o fuego, actúa rápidamente. Ante cualquier señal de incendio, llama al 101. Tu rápida acción puede hacer la diferencia. Las brigadas de defensa civil están listas para actuar, pero tu colaboración es fundamental. Con responsabilidad y compromiso, podemos evitar que el fuego se propague. Ministerio de Seguridad y Justicia, Gobierno de La Pampa. Cuidar vidas, un programa, un propósito, una responsabilidad compartida.
Durante las vacaciones de verano, el flujo vehicular aumenta. Por eso, extremar las medidas de precaución a la hora de viajar es indispensable. En los puestos camineros y complementarios podés encontrar personal capacitado para asistirte, acompañarte e informarte sobre lo que necesites. Vos también sos parte de la seguridad vial. Respetando las normativas y circulando con precaución, cuidás de tu entorno haciendo al bienestar común. Ministerio de Seguridad y Justicia. Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos. Y ahora sí, vamos a seguir con esta protagonista del día de hoy. Una protagonista nacida en el Chaco, como bien decíamos, que ha andado por el mundo con, ustedes lo podrán apreciar en la nota, pudiendo hacer y llevando en sus alforjas una cantidad de notas de célebres personas, y ha tenido la oportunidad también de algunas de ellas que han sido exclusivas. Así que vamos a seguir compartiendo con todos ustedes y conociéndola a Michelina Oviedo. Pude comprobar entonces que no importan tanto los recursos que uno tenga, porque hay películas en las que se ha invertido millones y millones. Millones y millones, y la gente bosteza, se aburre, se va del cine. O sea que el cine es un arte que no tiene una relación directa entre el monto de inversión y el monto de recuperación. Porque quien determina esa recuperación es el público. Si al público le gustó y la película costó 5 pesos, va a recaudar lo mismo que la que costó 50 millones. Porque siempre es el mismo público. Sí, el veredicto final lo da el público. Y el acepte o no acepte. Exactamente. Y cuesta mucho saber cuál es el secreto. Nadie lo tiene muy claro. Son como apuestas que se hacen. Pero últimamente, ya en Estados Unidos hay una claridad respecto de que, y en Europa también está progresando mucho esta claridad, de que es fundamental el guión. Uno quiere hacer las cosas, digamos, como somos los argentinos, saltando etapas. Ah, sí, la ansiedad por salir a rodaje. Exacto. Y esa ansiedad es malísima, porque lo que, digamos, el guión, como se dice, lo que rodaje no da, montaje no presta. Lógico. Entonces, para que el rodaje dé o sea, brinde todo su potencial, y hay que tener un guión muy pensado, muy pensado, porque se presentan muchos imprevistos. Digamos, cuando uno está guionando, exactamente así como vos dijiste, hay que estar concentrado en cómo va a ser el producto final, sentado en la butaca mirando la película que uno imagina. Y luego en el rodaje van a aparecer otras variantes que no se tuvieron en cuenta, y hay que tener muy, muy claro lo que se va a contar para que esas variantes no lo arrastren a uno en diferentes direcciones. Claro, es que no te saquen del hilo conductor que tiene ese guión. Claro, eso hay que tenerlo muy claro. Lamentablemente nadie se detiene demasiado en esa etapa, sobre todo nosotros latinoamericanos, que tenemos tan pocas posibilidades de hacer cine. Cuando tenemos la posibilidad nos tiramos de cabeza. Entonces no, detenerse, porque son oportunidades también que no se presentan todos los días. Detenerse, trabajar mucho el guión y luego una buena organización para el rodaje. Es muy difícil que salga una mala película. Podrá salir una película no tan buena, pero tampoco va a salir mala. Ahora, si no se piensa, si no se escribe el guión, y con seguridad esa película va a ser mala, seguramente. Hablabas de Mate Cocido, una película con una que tira documental. O sea, sí, es una mezcla, está ahí en el filo de la navaja. Es una mezcla. Porque tiene acción, tiene parte de documental, donde te tiene totalmente atrapado y donde dejas puertas abiertas para una segunda parte, ¿no? Y sí, la verdad que sí. No puedo hablar mucho de eso. No, pero sí, porque en realidad es un guión que evolucionó, es un guión que ganó un concurso nacional. Y desde ese guión que escribí a lo que terminó en pantalla, vos casi podrías decir, no tienen nada que ver uno con el otro. Ya había una intención de ficción con documental, eso sí. Yo quería que el espectador, era mi sueño, no lo logré 100%, algo de eso quedó. Como yo digo en el proceso, algo queda.
Y lo que yo soñaba como película era que por momentos fuera un western y que por momentos del western se pasara al documental sin que nadie se diera cuenta. Exacto, sin que hubiera esos baches o esos cortes bruscos. No, que no tuviera, o sea, que estás en el western y de repente estás en... Ese era mi deseo. Algo de eso quedó, yo creo que he logrado a mi modo de exigirme a mí misma en un 40%, porque está eso hace que la película haya quedado como rara, porque tiene esos fragmentitos de western, pero claro, en 2 semanas de rodaje de ficción que tuve nada más, no puede hacer tampoco... Filmé 9 horas en exteriores y puestas de época y con gente inexperta. Esas 9 horas se reducen al final. Y eran para más o menos 45 minutos de ficción. Claro. Y habrán quedado 35 minutos de ficción. Pero encima no están todos juntos, entonces va y viene. Y fue al revés porque después que terminé de editar la parte de ficción, salí a completar con documental, o sea, es un proceso inverso. En lugar de ir a ilustrar con la ficción, yo completé la ficción con documental. No, tiene una mixtura muy, muy buena. Además de rescatarla como documental por el hecho, por el realismo que tiene, lo testimonial, tiene una mezcla muy grande de cosas, Mate Cocido. Tiene eso que te atrapa y que no vuela una mosca, como se dice un viejo refrán. Historias de vida, donde vos podés ser el protagonista. Relatos, historias, oficios, vivencias, anécdotas, historias de vida que hicieron, hacen y harán patria. Desde Realicó. Óptica Seiki, siempre a la vanguardia de la tecnología y las mejores marcas en anteojos recetados. Oshira, Ricky Sarkani, Borsalino, Wrangler y muchos más. En lentes de contacto, AcuView, Souflens y Wacom. Y con su laboratorio Advance, realiza los cristales en el día, utilizando los mejores filtros para el bloqueo de luz azul y anti-reflex. Óptica Seiki, una clara visión de servicio. Óptica Seiki. Arte es una caricia para el alma. Es un mimo que debemos hacernos. María Angélica te invita a que te inscribas en el taller de arte creativo, dibujo y pintura, pintura al óleo, técnicas mixtas, modelado, falso vitró, artesanías, mosaicismo, fotografía, entre otras técnicas. Inscripciones abiertas para niños y adultos desde 4 años en adelante en María Angélica Producciones. Siempre es tiempo de aprender. María Angélica quiere que te encuentres con el verdadero arte y ese arte está dentro tuyo. Descubrilo. María Angélica te espera en Realicó. Teléfono 2302 55 64 33. Prevenir incendios forestales, reducir riesgos y evitar importantes pérdidas es responsabilidad de todos. Se recuerda a los productores rurales realizar el mantenimiento de las picadas perimetrales para no tener que lamentar consecuencias significativas. La colaboración y el trabajo conjunto es fundamental para tener una provincia con el menor riesgo de incendios forestales posibles. Dirección General de Defensa Civil, Ministerio de Seguridad, Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos entre todos. Vamos a entrar de lleno en lo que es esta protagonista del día de hoy, que como ustedes lo estarán apreciando, una protagonista de lujo, una protagonista que ha viajado por el mundo bebiendo tanto conocimiento y tantas cosas que han enriquecido su carrera de cineasta, de productora, de guionista, de psicóloga y un montón de cosas más. Realmente una profesional con mayúscula, pero vamos a dejar que ustedes la vayan descubriendo. Además de la segunda parte de Mate Cocido, ¿hay algo más volando por ahí?
Sí, tengo varios proyectos, pero en el orden en que me gustaría hacerlos, que no sé si es como va a ocurrir, pero que lo que yo sueño es ahora hacer la parte 2 de Mate Cocido y después La vida con el mismo estilo, por lo menos para hacer 3 con ese estilo, después, porque tengo guiones escritos de plena ficción que me encantan también. ¿La vida de quién? La vida de Mary Langer, una médica austríaca, discípula de Freud, muy amiga de la hija de Freud, que se tiene que exiliar de Austria hacia España, porque no podía hacer política ella, estaba reñido con el psicoanálisis desde su fundación, de cuando le dijeron psicoanálisis o política, ella dijo, me decidí por la política, dejó todo, se fue a España, a la Guerra Civil Española como médica, de ahí con el triunfo del franquismo se fue nuevamente y se vino a la Argentina. En la Argentina es una de las fundadoras de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Fue la terapeuta de Tato Pavlovsky, por ejemplo. Entonces, finalmente se tiene que exiliar también de acá, cuando ya perseguida por la AAA. Porque ella ni bien apareció la primavera de Cámpora y empezó a ir la gente a la calle, ella también largó el diván y salió a la calle. Y había fundado varias instituciones, la Asociación de Psiquiatras, el Centro de Salud Mental, y bueno, hubo varios psicólogos y psiquiatras desaparecidos durante la dictadura. Ella escapa hacia México y en México funda la Asociación México-Nicaragua. Con el triunfo de la Revolución Sandinista, ella provee de psicólogos que rotan, con un sistema rotativo que armó, y siempre hay psicólogos formando psicólogos en Nicaragua. Y después finalmente introduce, el gran éxito de ella es que introduce el psicoanálisis en Cuba, que estaba prohibido. Fidel la acepta porque su trayectoria lo avalaba, y siempre la lucha de toda la vida de ella fue ni comunismo ni capitalismo, rescatemos lo que vale. No puede ser que por motivos políticos el más grande sociólogo del siglo XX, que fue Marx, esté prohibido, ni el más grande psicoanalista y creador del psicoanálisis, Freud, esté prohibido del otro lado. O sea, hasta que no se mente abierta. Muy abierta. Y con esto vos volverías a tu primer carrera, ¿no? Y sí, porque yo... o sea, ensamblaría los dos amores de tu vida. Exactamente, para hacer una síntesis. Para hacer una síntesis, ¿no? Mary Langer me concedió a mí el honor de la única entrevista filmada que dio en su vida, porque ella tenía un concepto de que no quería que nadie pensara que ella hacía culto de su persona. Era bellísima, le llamaban la Marlene Dietrich del psicoanálisis, hermosa mujer, pero no se dejaba filmar. Mira, y vos tuviste Y yo tuve la suerte, o la desfachatez, no sé, porque cuando ella estuvo en Nicaragua y yo pasaba por ahí y sabía que ella estaba, y entonces fui a verla, me invitó a cenar y la miraba y yo decía, no puede irse esta mujer de este mundo con esta imagen, esta belleza que tiene a los 75 años. Era una mujer hermosa. Sin retratarla a nadie, sin tener un documento de ella. Claro, eso fue muy gracioso, porque aparte también es como historia de vida, digamos, muy interesante, porque ella estaba en Nicaragua y me invita a una cena con otros psicólogos que estaban trabajando ahí. Yo recién la conocía y la miraba y la admiraba en realidad. Entonces pensaba, no le voy a decir de filmarla, porque si ya sé que dice que no voy a arruinar este encuentro tan hermoso haciendo una propuesta inadecuada. No lo voy a hacer. Así toda la cena. Pero cuando me estoy yendo y ella viene a abrazarme, en vez de decirle lo que quería decirle, un gusto haberla conocido, gracias por invitarme, cuando la voy a abrazar le digo, ¿a usted le molestaría que yo la filmara? Y se quedó así, me miró como diciendo, yo pensé que me iba a decir, circulá, ¿no? Seguí tu viaje, nena. Entonces me mira así y me dice, ¿pero cómo no? ¿Qué? Digo, yo no tenía nada. Estaba de paso, no tenía cámara, no tenía ni siquiera cómo filmarla, fue una locura. Y bueno, ella me citó para
Dijo, mañana no puedo, pero pasado mañana sí, a tal hora. Se puso su mejor pilcha. Y yo me fui a conseguir, a preproducir cámara, micrófono, todo, y a tratar de memorizar todos sus conceptos y todas sus teorías para poder hacerle la entrevista, porque no tenía ni un libro de ella. Había estudiado libros de ella en la facultad, pero no los tenía ahí. Bueno, finalmente ese fue el único reportaje de ella. Entonces, yo quiero hacer con eso. Tu haber un documento valiosísimo. Sí, allá cuando se hizo el año pasado el centenario de Freud, del nacimiento de Freud en Viena, me vinieron a ver por ese documental y me pidieron fragmentos para pasarlos en los 100 años de Freud. Así que eso yo creo que después que salga del bandidaje me voy a meter en la ciencia. En la ciencia. Bueno, sabemos que el tiempo, como se dice siempre, es una frase ya hecha, ¿no? Que es tirano en la televisión. Las cámaras tienen que seguir con su trabajo. Sí, seguiríamos charlando todo el rato, pero es imposible. Nosotros, de parte de María Angélica Producciones, agradecerte infinitamente a vos. Que Dios te haya dado la posibilidad de que llegues a Realicó, de conocerte, y que nos pasó algo. Yo en la película vi a un Realicó centenario en un flash de la película, y vos viste cuando llegaste a Realicó a Tusáenz Peña. Sí, tal cual. Y Tusáenz Peña me hizo recordar fotos antiguas de Realicó. Sí. Y bueno, y hubo una conexión que, bueno, Dios sabe por qué. ¿Por qué se da, no? Como también hubo una conexión entre Mate Cocido y Bairoleto. Exacto, bueno, nos unieron ellos. Algo Mate pasa. Cocido y Bairoleto nos unió a nosotros, ¿no? Para que la zona norte de la provincia de La Pampa pueda tener esta exquisitez de esta protagonista que eres tú, y agradecerle en nombre tuyo a la gente de Taller Imagen, que hicieron posible, ¿no? De que me permitieran de estar acá, y sí, bienvenida. Agradecerte a vos por tu simpleza, por tus palabras, por tus gestos, por ser como sos, porque sos una persona muy grande, con mucha sabiduría y conocimiento, y que no escatimás ni escondes nada. Agradecerles a los camarógrafos y agradecerles a todos y a ustedes que domingo a domingo... Jacinto Araoz, desmesura de cielo, lugar donde la pampa se fue hundiendo con su carga de salitre y monte, más allá del nivel del mar, en profundas depresiones poco conocidas, ni siquiera imaginadas. Allí, ocultos lloraderos vierten hilitos de agua cristalina que zigzaguean hacia el corazón de la hondonada. Los antiguos lo llamaban Traingencó, agua que corre cantando. En esos parajes casi mágicos solía caminar en solitario el doctor Favaloro cuando estuvo ejerciendo en Jacinto Araoz. Allí nutría su alma generosa entre el susurro del agua, las flores silvestres y el canto hechizado de los pájaros, cuando los avatares de la vida lo llevaron a la trágica decisión de apagar su propia luz. Dejó escrito pidiendo que sus cenizas fueran esparcidas en el lugar. Quizás ya sean salitre, lejura, o renazcan cada primavera en la flor humilde de los chañarales. Allí en las hondonadas, donde mora el espino, y se abre en la greda un capullo de sal, baja el agüita fresca, cantando entre las grietas, llevando a la deriva florcitas de chañar. Allí donde el silencio se trepa en la comarca, sin perturbar un palmo del místico manto,
la Virgen de la Tierra incita a las calandrias que canten una endecha virtual en Traijenco. Quizás cuando la noche se inspira en un presagio sobre la retorcida urdimbre de un raigón, repose Favaloro escuchando los salmos que canta en su memoria el agua en Traijenco. Repose Favaloro escuchando los salmos que canta en su memoria el agua en Traijenco. Porque en esas quietudes donde ni el viento pasa, ha de rondar el alma dolida del doctor. Salitre, agua y ceniza destilan en su magia un vino de nostalgia entre amargo y dulzón. El páramo estremece su ríspida estatura, retiemblan las espinas ariscas del cardón. Se escucha como un grito apagado en el barranco y un llanto que se escapa del chañar en flor. Quizás cuando la noche se inspira en un presagio sobre la retorcida urdimbre de un raigón, repose Favaloro escuchando los salmos que canta en su memoria el agua en Traijenco. Repose Favaloro escuchando los salmos que canta en su memoria el agua en Traijenco, que canta en su memoria el agua en Traijenco, que canta en su memoria el agua en Traijenco. De esta manera hemos llegado a la finalización de la programación del día de hoy. No nos resta más que decirles mil, pero mil gracias por estar siempre del otro lado, dándonos la fuerza que a veces tanto necesitamos. Bendiciones y hasta la próxima programación, si Dios así lo quiere. Con los ojos puestos al norte, en la pampa hay un pueblo, con sus lagunas rodeado, estoy feliz y vivo contento. Con sus lagunas rodeado, yo estoy feliz y vivo contento. Por su avenida Mulalli, a la estación llegaré, pasando la 2 de marzo, paseo de inmigrantes, yo caminaré. Realico, como te quiero, que aún estando lejos no te olvidaré. Los rastros de este afán